están? Tengan un feliz sabadito. Bueno, espero que sea feliz porque últimamente con las noticias de todo lo que pasa en el mundo, uno, bueno, como que para muchos la sonrisa se les borra del rostro. Bueno, yo tengo familia en Israel y les puedo decir que espero que estén bien. Les mando un saludo a mi hermano y a mi prima que están allá, a mi cuñada, y espero que, bueno, mis sobrinos, y espero que estén bien. No tenemos noticias de ellos. Hemos preguntado en la embajada y, bueno, es una cosa que toca a todos, ¿no? Pero espero que estén bien. Mi mejor deseo para ellos, para la familia. Y este es un punto que yo quiero tocar porque muchas veces cuando tocamos magia y todo este tema que nos gusta tanto a todos, eh, vamos a empezar a tener que profundizar en nosotros mismos. Y uno dice, eh, ¿cómo era mi vida antes de, de todo esto o cómo es mi vida hoy? Les toqué el punto de que tengo familia ya, porque son judíos practicantes. Sí, mi hermano es rabino. Entonces, él, él vive ya en Israel. Entonces, cuando yo les comentaba que yo había estudiado judaísmo con un moré, nunca estuvo en mi mente ser judía. Fue a la escuela de Kabbalah y se fue de mi mente más rápido la idea de ser judía. Pero es parte de mi tránsito. En mi casa, podrías ir a mi casa y vas a encontrar católicos, brámicos, y vas a encontrar de todo. O sea, somos muy variopintos en ese punto. Y mi papá, a pesar de ser un católico aférrimo, siempre nos dio la libertad en ese sentido de elegir lo que nosotros quisiéramos ser. Por eso es que en un video cuando les comenté que me había llamado mi tía y me había dicho que mis padres estuvieran felices si yo dejo de promover lo que creo. A ciencia cierta te puedo decir que mi padre estuviera feliz y mi madre de que yo practique lo que yo deseo. Porque algo que aprendí de ellos fue respetar la libertad. Si se han dado cuenta, mis videos no te llevan al punto de está bien si eres cristiano, no está mal si eres cristiano y tienes que ser satanista. No. Mis videos van muy tirados al punto de vista conciliativo o conciliador, porque no dejas de ser persona o ser humano por tu creencia. O sea, eso es ser un ser dogmático. O sea, si yo pienso que solo me puedo juntar con seres no, porque, bueno, con personas que practiquen lo que yo creo, eh, no podría decirle buenos días a nadie, porque, a ver, en mi distrito donde vivo, no sé con cuántas personas que practiquen el ocultismo, no estoy hablando del satanismo, estoy hablando del ocultismo, me voy a encontrar. Entonces no hablaría con nadie. Es más, bueno, entonces, ¿de qué vale la pena esta encarnación si no puedo llevar a las personas a ser reflexivas, a pensar y abrir su mente y a expandirse?
estaría perdiendo mi tiempo. Yo estoy perdiendo una vida. Y creo que una vida no debe desperdiciarse. Aunque también eres libre de perder tu tiempo. Ojo. Ojo en ese punto, porque hay personas que lamentablemente, lamentablemente, la pierden. Yo estoy muy de acuerdo con Rudolf Snyder cuando dice que no debemos ser dogmáticos. No, porque puede ser un satanista muy dogmático, porque vive pegado al pie de la letra con el tema de Anton LaVey y te volviste dogmático. Un cristiano es dogmático. ¿Por qué? Porque tiene dogmas y paradigmas que le impone la propia religión. Entonces, si te saliste de ahí, ¿qué haces siguiendo el dogma de tu maestro de fe? Ni siquiera de LaVey, porque LaVey ya murió. ¿Y cuántas alteraciones le han hecho a lo que en sí yo LaVey también? Tendríamos que pensar, ¿no? Porque cada persona es pensante. Entonces, siempre pone algo de sí mismo sobre lo que aprende. Yo, por ejemplo, cuando estuve leyendo a Elena Blavatsky, hay muchas cosas que me parecieron súper de ella, como el punto de que trajo mucho de lo que aprendió en la India, mucho de lo que aprendió del budismo, mucho de esa esencia mística de allá y la fusionó con lo que ve en Europa. Entonces a mí me gusta mucho. Y gracias a esa mente tan abierta que tuvo esa mujer, ella no desechó nada, sino concilió todo. Entonces yo digo, bueno, a mí me encantó el punto de Elena Blavatsky, pero también tengo que considerar que en ella todo era hacia adentro y menos hacia la mente, como lo hacía Rudolf Snyder. Entonces uno tiene que tratar de sincretizar ambos puntos y manejarse en eso. Si tú no puedes hacer eso, vas a vivir lleno de dogmas. Entonces, ¿cuál sería tu diferencia entre un cristiano y un satanista? Ninguno, porque tendrías dogmas y no había libertad de pensamiento. El ser satanista es simplemente decir, dejé de adorar al Cristo, por decirlo de alguna forma, o a Jehová y adopté a Satanás. Punto. No me he dicho más. A veces hay católicos no practicantes, pero son católicos, se bautizaron. Hay satanistas no practicantes. ¿Cómo vas a practicar si vives en una casa donde tu esposa, tus hijos son católicos? Dime, ¿vas a perder el matrimonio para el mar del? Ah, ya, lo armas en tu dormitorio, entonces no vas a dormir con tu esposa. Son pequeños puntos que yo les digo. ¿Por qué? Porque hay veces las personas más se dejan impresionar por las fotitos, por los tatuajes, por 4 minutos de arenga en un video, cuando esto se vive. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia evangélica, y no me quiero burlar, pero yo he leído mucho el arte de la guerra, porque mi carrera, que obviamente la estudié, tuve que ser mi carrera, porque mi papá me decía, haz lo que quieras, pero primero sé profesional. Y eso era una cosa que usaban mucho los padres antes. Entonces, mi carrera me exigía leer el arte de la guerra. Lo he leído mucho, ya me voy por la onceava vez. Entonces, y cuando veía un pastor, la postura que tomaba en el púlpito, los movimientos de brazos, de manos, me hacía acordar mucho al libro de Zoom. Entonces yo decía, oh, entonces, y decía, ahora te van a dar, ahora llega la arenga para ir a conquistar a conquistar el mundo para Cristo, después te ponen la cosecha para que metas la mano al bolsillo y des el diezmo,
Y cuando sales, como lo dije en otro video, te das cuenta que perdiste por lo menos 100, 120 soles, que le pueden servir a tus hijos para comer mejor, que le pueden servir a tus hijos para comprarles algo, o simplemente, en vez de estar en la iglesia el domingo, llevar una vida de familia no obligada y salir a pasear con los tuyos. Llegó un momento en que yo ya no quise ir a la iglesia. Cuando dejé el catolicismo, les cuento, entonces mi mamá y mi papá iban a la iglesia los domingos y yo dejé el catolicismo, ya no iba con ellos. Yo iba a una corriente gnóstica. Mientras estaba chica me podían llevar, cuando crecí ya no. Mis papás nunca fueron de los que cogieron una correa y te llevaban a la fuerza. No, mis papás usaban una práctica psicológica muy diferente con nosotros. Se llama no te doy propina si no vas. Entonces, como el bolsillo se quedaba vacío, íbamos con ellos. Entonces, jamás iban a ponernos la mano encima. Mis padres no eran de golpear, pero tenían su técnica, ¿ven? Entonces, cuando yo me acuerdo, fue mamá, bueno, mi mamá, me acuerdo, me correteó por meses para que bautice a mi hijo. Mi hijo se bautizó a los 2 años. Porque mi mamá quería. Entonces ya, para que no esté llame y llame. Entonces sí, era mi mamá. Siempre será mi mamá. Pero tenía su método, ¿me entienden? Y uno siempre es hijo. Entonces, ya, entonces uno dijo, ya, para que no usen el método, entonces ya que se bautice. Pero el muchacho empezó a crecer, obvio, ¿no? Hasta convertirse en el hombre que hoy es. Entonces, yo decía, no llega el papelito de la primera comunión. Yo le estudiaba en un colegio católico porque mi mamá y mi papá, los niños de sociedad, van a este colegio. Bueno, la sociedad duró muy poco porque cuando él cumplió 13 años, grafiteó toda la carpeta y lo expulsaron del colegio. Entonces, y llegaba el papel, yo decía, el papelito de la primera comunión no llega. Entonces, él me dijo, pero yo no quiero dar esa cosa. Bueno, entonces mi papá tuvo una seria conversación con él. Entonces, él dio la comunión como a los 11 años, después de haber tenido una seria comunión sobre la propina con su abuelito. Entonces, el tema monetario en casa era un tema muy fuerte y tienen que tener en cuenta que cuando mi hijo da la primera comunión yo ya estaba divorciada, ¿no? Entonces estábamos viviendo en la casa de mis padres y yo, y el dinero tiene poder, ven, les estoy diciendo, o sea, él se dio la primera comunión por puro materialismo. A los 13 años lo botaron del colegio y pasó al colegio San Ignacio de Loyola y terminó el colegio ahí. Entonces, nosotros nos educaron bajo ese sistema. Y claro, igual que yo, él tampoco dio la confirmación, ¿no? Ya cuando tienes más edad simplemente no. Y bueno, también lo llevaron a misa hasta que duró la edad. Y bueno, él fue más inteligente, él fue a misa hasta los 16 para que le sigan dando propina. Porque las propinas que le daba a su abuelo eran bastante jugosas. Y la ropa que le compraban los abuelos era de muy buenas tiendas para aquí. Entonces, pero yo se los pongo como un ejemplo, pero si tú te das cuenta, cómo es la imposición. Entonces, cuando así crecimos, a nosotros nunca se nos golpeó, nunca se nos maltrató, pero nos tocaban esa parte. Entonces también nos imponían de una forma u otra. Cuando pasé a otra creencia, mi papá no se molestó. Me dio la libertad de hacerlo y era mayor de edad.
No me dejaron de hablar, no dejé de ser su hija. Cuando me fui a vivir al templo hindú, seguí siendo su hija, si me estuviera vestida con mi ropa hindú. Iba a casa y vivía en el templo. Entonces, mi hijo conoce mucho de eso también porque estuvo conmigo ahí y le sirvió mucho porque hoy es una persona que tiene un grado elevado de metafísica, ¿no? Entonces, aprendimos a lidiar con nuestras creencias. En mi casa, a lo largo del tiempo, dejamos de hablar de afiliación religiosa y nos tratamos como personas, como miembros de una misma familia y como seres sociales. Lo que te quiero decir en este video es que tú no dejas de ser un ser social. Si dejas de ser un ser social por tu afiliación o creencia, estás involucionando. No has evolucionado y no has entendido nada de lo que es el ocultismo. Es por eso que es bueno que tengas un buen maestro. Por lo general, las órdenes iniciáticas son las que te enseñan esto. Esto no te lo enseñan en cualquier lado. Por este conocimiento se paga mucho. Y te estoy dando un conocimiento ahorita de lo que se comparte en las órdenes iniciáticas, a las cuales yo sí he tenido el gusto he tenido y tengo el gusto de participar, ¿no? Entonces, en una orden iniciática te quitan el dogmatismo en dos clases, te quitan el ser supersticioso y no te va a enseñar ningún maestro si tú no tienes apertura mental y no razonas, ¿no? Tienes que tener un empleo, tienes que vivir de un trabajo y tienes que vivir en este mundo, porque acá estás viviendo, no estás viviendo en un espacio de líneas de las redes sociales. No, quítate eso, porque si no trabajas no vas a comer, por más que digas salve Satanás y salve mi señor Lucifer. No, no, tienes que tener trabajo, por favor. Primeramente es eso. Y abrir la mente, ¿no? Cuando abres la mente te vas a dar cuenta que has estado haciendo el ridículo por años, pero bueno, eso lo dejo cuando te eleves, ¿no? Porque hay gente que seguirá haciendo el ridículo, porque no se da cuenta, porque no está despierto. El hecho que cambies de Dios no significa que despiertes, ojo, y que no sigas diciendo amén cuando solamente estás diciendo salve. Y es así sea, estás diciendo hola. Y cuando dices amén, dicen así sea. Y los brujos decimos así sea, hecho está. También decimos amén de una forma u otra. Entonces vamos rompiendo eso. Pero yo les invito a abrir la mente y les invito a crecer. Esa es la parte más importante, crecer. Eso es lo que la gente no quiere que hagas. Quiere que sigas siendo parte del sistema y solamente cambias el nombre, pero no tienes un verdadero desarrollo y una verdadera vida espiritual. Ojo, ten cuidado, porque ese es un engaño también. Y ese es el engaño del demiurgo. Y a veces uno está, salve, 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 y estás atrapado en la trampa del demiurgo. Sigues creyéndole a Jehová. Solo que te hizo la jugada, cambiando el nombre. Pero sigo siendo la misma ovejita. Piénsalo, porque a veces puedes caer en ese craso pequeño error. A veces uno no se da cuenta, es simple. Y quiero que hoy se tomen ese espacio de su tiempo para dejar de ser dogmáticos. Mi papá me dio una buena lección de cómo manipularme, siendo yo muy joven, con el dinero. Muy simple, ¿no? No me alzó la voz, no me gritó, no me quitó el salir, me quitó la plata.
Interesante punto, si lo tú analizas. Me tocó la economía. Cuando tienes 16 años no tienes empleo. Cuando tienes 16, 17 años y estás yendo a la universidad, no tienes trabajo y eres dependiente económico de tus padres muchas veces. Entonces, si te tocan esa parte y solo te dan para el pasaje, no te puedes tomar ni una gaseosa, no puedes comprarte el cigarrito, no hay dinero, ¿no? No me dijeron no vas a ir a la fiesta el sábado, anda, pero sin dinero. Tú verás cómo vas, si vas a pie o no sé, ¿no? ¿Ves? Hay formas. Y lo mismo nos hicieron a todos. Todos mis hermanos íbamos a misa. Aunque mi hermano esté estudiando hebreo y que él quiera irse y ser rabino, cosa que consiguió porque se casó con una chica judía que era un monumento de mujer. Mi cuñada es bellísima y cuando era joven era espectacular, una judía espectacular. ¿Para qué? Entonces, si yo tengo, mis sobrinos son casi de mi edad, pero eran guapísimos. Cuando venían acá a Lima, yo me llevaba a uno de mis sobrinos o los dos conmigo afuera para hacerle cachita a la gente del barrio, ¿no? A las chicas del barrio. Estoy caminando con estos dos bellos, que obviamente eran mis sobrinos, pero tenemos casi la misma edad, porque nos llevamos mucho con mi hermano mayor. Entonces uno dice, pero ¿cuándo pudo hacerlo mi hermano? En su mayoría de edad. Por eso siempre digo, yo no hice lo mismo conmigo, lo dejé elegir. Y creo que es lo mejor que podría hacer un padre, pero esa es mi opinión, no sé si sea la tuya. Y no, el- en grandes personas de pensamientos diferentes vas a encontrar la oportunidad de aprender. No te cierres. No digamos el satanista es así, es así, no. El satanista es tan inteligente que apertura su mente a hablar con gente que pueda darte algo positivo y tú puedas aprender de él. Eso se llama inteligencia. Y bueno, te dejo. Espero que tengas una tarde bonita y un feliz sábado. Y hasta el lunes, porque mañana sí no hay video, chicos. Se les quiere y un beso en lo oscuro. Y únete a a nuestra escuela, la Casa Votiva El Lado Oscuro. Un beso, bye.